11:45, continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. En esta parte nos acompaña Nacho Montes de Oca, periodista y analista internacional desde Argentina, para revisar lo que ha sucedido recientemente, estas explosiones que se han registrado en diferentes dispositivos de comunicación en el Líbano, que por supuesto parece ser una nueva escalada en lo que es este conflicto de Medio Oriente entre Israel y Hamas, pero ahora Hezbollah. Lo vamos a revisar con Nacho. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, hemos visto lo que ha sucedido durante las últimas 48 horas. ¿Qué implicaciones podría traer esto? Y además los señalamientos que indican que esto es responsabilidad de Israel y además esto nos llevaría a una nueva etapa del conflicto, pero a nivel tecnológico. Así es, no hay otro país o potencia que pudiera estar interesado en atacar a Hezbollah. Por lo tanto, aunque no lo reconozca, Israel ha llevado adelante una operación de inteligencia, es una operación cibernética sin precedentes. Recordemos algunos datos para que entendamos qué es lo que sucedió. Hay por lo menos 3.800 militantes o milicianos del grupo terrorista Hezbollah que fueron heridos, al menos otros 45 entre las primeras explosiones de los comunicadores personales y de las radios VHF en el segundo ataque, y esto descabezó por completo al mando de Hezbollah y reveló quiénes eran sus integrantes. Pero hay que ponerlo en contexto. Unos días atrás, el gobierno de Israel anunció que iba a tomar medidas para permitir el regreso de los 62.000 refugiados que están en su zona norte. Y esta medida parece ser la antesala de un avance, una ofensiva sobre el sur del Líbano, y las consecuencias directas. Hezbollah quedó debilitado en su mando, en sus comunicaciones. Aún así, en este momento Hezbollah está atacando el norte de Israel, e Israel está atacando a 25 kilómetros de la frontera en el interior del Líbano. Es decir, la acción de ayer ya tiene sus consecuencias y la escalada está en curso. Y ahora, bueno, vemos cómo inmediatamente se ha reflejado, ¿no?, como lo decías, las consecuencias de lo que está sucediendo, pero también ahora la posición de la comunidad internacional con respecto a lo que ha sucedido. Por supuesto, han condenado lo que ha sucedido, no han evitado señalar también a Israel, por supuesto, digamos, en esta parte de Occidente, pero ¿hasta qué punto la comunidad internacional podría condenar esto bajo el argumento de que sí, Israel puede defenderse, está en su derecho a hacerlo, pero ¿hasta qué proporciones sería esto? Entendiendo las cifras, ¿no?, que hemos visto, aunque señalan que todas estas cifras corresponden a terroristas. A ver, lo principal, en tanto Israel no lo reconozca, hay que probar que fue Israel y fue una operación de inteligencia, por lo tanto va a ser muy difícil rastrear y comprobar que fue, aunque todos lo sepamos, diferente en materia judicial. En segundo lugar, el ataque fue realizado a los portadores de comunicadores que habían sido contratados o comprados por Irán para ser entregados a Hezbollah. No había civiles, no había personas fuera de Hezbollah que hubiesen recibido estos comunicadores. Por lo tanto, la acusación contra Israel sobre las pérdidas civiles tiene cierta debilidad porque solamente quienes pertenecían al grupo terrorista habían recibido los dispositivos. Es una discusión un poco difícil, pero en términos jurídicos se va a empantanar en la falta de pruebas y la falta de reconocimientos. Y a su vez de acciones, porque tenemos estos grupos en donde ahora estamos viendo las consecuencias que se están viviendo en este momento. Está en desarrollo estos bombardeos de los que mencionaba anteriormente, pero además hemos visto cómo se formaliza, por llamarlo de alguna manera, este frente de Israel-Hezbollah. Por supuesto ya era un frente porque Hezbollah apoyaba al Hamas en este conflicto en Gaza. Sin embargo, ahora vemos cómo podría esto formalizarse y hasta qué punto Hezbollah tiene capacidades de hacerle frente a Israel, y más ahora cuando vio sus comunicaciones dañadas. Pongamos en contexto que la campaña en Gaza no está terminada, todavía falta devolver una serie de cautivos, que se cree que son 64 los que quedan con vida de los 120 que están retenidos, pero Israel no se quedó en la cuestión de los rehenes, avisó que va a ir por Hezbollah, y Hezbollah no es Hamas tenía 38.000 milicianos, Hezbollah tiene 130.000, al menos 100.000 cohetes, drones y misiles, y además fuerzas desplegadas en una zona mucho más importante y con una retaguardia que llega hasta Irán, y ese es un desafío enorme. Israel ha decidido que después de Gaza sigue
el sur del Líbano y eventualmente el sur de Siria. La escalada es, de momento, inevitable. Bueno, y si es inevitable, ¿qué podríamos esperar durante los próximos días en Medio Oriente y la posición de la comunidad internacional? ¿Es un hecho, entonces, una escalada? Lo que sucede es que la comunidad internacional está tratando de frenar, buscando una negociación política con Israel y eventualmente con Irán para que Hamas ceda y también Hezbollah ceda, pero tanto Israel como Irán tienen sus propios intereses. Israel quiere evitar otro 7 de octubre y para eso considera que tiene que ir sobre el Líbano, sobre las posiciones de Hezbollah. Pero este avance tiene que ser también terrestre, por lo cual es previsible que en algún momento se produzca una invasión de Israel al sur del Líbano y que con esto la escalada se vuelva ya no solamente entre Israel y los grupos terroristas, sino entre Israel, el Líbano, Siria, porque también allí está Hezbollah, y eventualmente con Irán. Las perspectivas no son optimistas. Lo que tenemos que esperar es que a último momento triunfe la negociación y no las armas, pero de momento son las armas las que están hablando. Nacho, ¿y nos olvidamos entonces de las negociaciones durante las próximas semanas o incluso meses? Lo que sucede es que en un contexto donde el belicismo está ganando, las negociaciones quedaron en la nada. Las negociaciones que impulsó Estados Unidos con el amparo de Egipto y Qatar para la liberación de los rehenes y resolver la cuestión de Gaza y a partir de ahí hablar de una negociación aún mayor para la región, por ahora están frenadas, particularmente porque este ataque de Israel y los continuos ataques de Hezbollah están haciendo lo imposible para hacer naufragar cualquier salida política. Por eso, de momento está ganando el belicismo y las negociaciones están quedando en un segundo plano. Muchísimas gracias, Nacho, por acompañarnos. Ustedes. Nos acompañó Nacho Montes de Oca, periodista y analista internacional. Bueno, hemos visto cómo ahora se ve esta nueva escalada en Medio Oriente y por supuesto vamos a estar muy atentos al desarrollo de lo que sabemos que está sucediendo en este momento con respecto a nuevos bombardeos. Más adelante vamos a revisar esto y los esperamos en la siguiente parte de Noticias Globovisión Internacionales.